espero poder terminar el video hoy. Vamos a hablar un poquito de las fobias. Primero, ¿qué es la fobia? La fobia es un miedo irracional, es un miedo que no se puede controlar. Generalmente es a un objeto o algo que se supone que me da miedo, que no puedo controlar mi estallido emocional frente a esa cosa. Que en realidad esa cosa no existe. En realidad yo lo que le tengo miedo no es a la cosa en sí, sino a la reacción o a la acción que puede ejercer esa cosa sobre mí. Por eso se dice que es un miedo irracional, porque no es algo racional que pueda llegar a pasar, es como infundado. Detrás de las fobias se encuentra esto que decimos que en realidad el objeto en sí al que le tenemos miedo o fobia es un chivo expiatorio, porque en realidad no es al objeto en sí, sino que yo lo represento como miedo a eso, pero en realidad hay algo mucho más detrás de eso. No es miedo, no es lo mismo decir le tengo miedo a las alturas porque tengo vértigo, a imaginar que si estoy encima de una montaña me puedo llegar a caer. O sea, la fobia es un miedo agravado o exagerado, por decirlo de una forma. En la fobia se esconden algo detrás, ¿no? Se dice muchas veces que en realidad, como no es al objeto en sí al que le tengo miedo, sino a lo que ese objeto significa o con lo cual yo represento ese miedo escondido. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los perros, pero en realidad no es al perro en sí, porque quizás en ningún momento un perro te hizo nada, nunca te mordió, nunca te atacó, pero sin embargo, sí recuerdo cuando yo era chica que alguien me retaba o me se ponía muy cerca mío para retarme o decirme algo y yo relaciono la cara del perro enojado con esta persona. Entonces ahí es cuando yo utilizo al perro como recuerdo de algo traumático que olvidé o que tapé. Por eso hay que prestar atención. ¿Y qué es el miedo en sí? El miedo no es más que la sombra de uno mismo en el afuera. Entonces, cuando yo le tengo miedo a algo, tengo que observar qué parte mía oscura, qué parte mía está siendo negada y expuesta en el afuera, del cual me da miedo reconocer, no estoy pudiendo reconocer, no estoy pudiendo sanar. ¿Se entiende? Por ejemplo, la gente que le tiene miedo a la oscuridad, generalmente no es la oscuridad en sí, sino tienen miedo el no poder ver con claridad más allá de sus propios ojos. Tienen miedo a no poder tener certeza de lo que van a pasar, o sea, le tienen miedo a la incertidumbre, a que las cosas no sean como ellos quieren, porque ¿qué pasa en la oscuridad? No puedo ver. Entonces pasa en la vida misma, internamente, el no poder ver, el no poder tener conciencia, el no poder ver qué es lo que va a pasar mañana, es a lo que le tengo miedo en realidad. La gente que le tiene miedo a las alturas o a la naturaleza en general, que puede ser el mar, pueden ser las montañas o algo específico que tenga que ver con los 5 elementos, tiene que ver con el miedo a la inestabilidad. Yo necesito un suelo firme, necesito tener apoyado bien los pies en la tierra, porque si no siento inestabilidad, o sea, tengo miedo a quedarme sin trabajo, a una pareja inestable, a un cuerpo inestable, a estar sana y después enferma, a la inseguridad. En realidad eso representa, que está relacionado también con los vientos, las tormentas, el agua, las montañas, los truenos. Tienen que ver con que yo me siento atacado con algo que no puedo controlar, con algo que se escapa de mí, con algo que estoy pudiendo dominar el afuera, porque la naturaleza es la naturaleza, actúa como debe actuar, pero el miedo de no poder controlar, de no estar estable en esa situación, hace que a mí se me dispare el miedo o la fobia a las tormentas o a los mares o a las montañas y demás. Todo lo que está relacionado con cucarachas, con insectos, con gusanos, con ratas, con el contagio de la saliva con el otro, ¿no? Por ejemplo, el tomar mate con otras personas, el tomar de la misma botella, el que me estornude encima, tiene que ver con la suciedad y con la contaminación. Yo en realidad no le tengo miedo al objeto en sí, sino lo que eso puede llegar a generarme en mí, que puede llegar a ser que me contamine, que me ensucie, que me agarre una infección. Tiene que ver con la suciedad interna de uno mismo. Hay algo que internamente yo estoy sintiendo como sucio.
Hay algo que yo estoy sintiendo que dentro mío no está limpio, que puede llegar a ser pensamientos negativos, pensamientos sobre la propia sexualidad. Muchas veces están representados estas situaciones de contaminación con que el sexo es sucio, con que el manifestar un deseo es ser sucio. Entonces eso está relacionado muchas veces con los miedos a la contaminación, que lo dije anteriormente, tiene que ver con las ratas, las cucarachas, el contagio con saliva, el que alguien te escupa, el compartir un mismo vaso y demás. Está relacionado con la contaminación, con que algo me intoxique el cuerpo. Entonces en ese caso yo me preguntaría qué parte mía no estoy aceptando, qué parte mía estoy sintiendo sucia, qué parte mía me está dando vergüenza, qué parte mía me está dando asco. En realidad, siempre el miedo que yo tengo hacia el afuera es mi propio espejo, el propio espejo de mi propia oscuridad, ¿se entiende? Entonces siempre está relacionada la pregunta del objeto que le tengo miedo con lo que tengo internamente, con mi parte oscura que no estoy reconociendo. También, por ejemplo, el miedo a quedarse sin dinero, el miedo a no tener trabajo, el miedo a perder el propio cuerpo, tiene que ver con inseguridades del entorno. Hay algo del entorno que en realidad no terminé de sanar. Los miedos que están relacionados con la pérdida de dinero, con el no tener trabajo, con la carencia, tiene que ver con patrones infundados del afuera, que generalmente son del padre y de la madre. No me acuerdo qué otro tipo de miedos había o me habían pronunciado, me habían nombrado en ese momento, pero bueno, siempre tenemos en cuenta que la fobia no es en sí al objeto, sino lo que el objeto puede llegar a hacer conmigo. Y sobre esa acción generalmente tampoco tiene que ver con ese objeto en sí, sino que tiene un trasfondo, tiene que ver con la relación con alguien en el pasado, al encierro, no poder respirar, no poder cambiar la energía, tiene que ver con el quedarme sin vitalidad, el quedarme exhausto o no poder llegar a cumplir mis propias metas. ¿Por qué? Porque me quedo sin aire, no estoy dando abasto para poder cumplir esas metas. Y el miedo es al no poder llegar, al no poder cumplir lo que yo tanto anhelo. El miedo a las arañas, esto está dicho por un psicólogo que es Rolón, ya lo deben conocer, no me acuerdo el nombre. Que tiene que ver con el miedo a la propia sexualidad femenina. ¿Sí? Hay algo de la sexualidad femenina que me atemoriza, me atemoriza me atemoriza el estar en contacto con la propia sexualidad femenina, ya sean hombres o mujeres, es lo mismo, pero tiene que ver con el miedo a la sexualidad femenina. Entonces, todo tiene que ver con algo del pasado. Lo importante para poder superar una fobia, hay un montón de tratamientos para poder superar fobias y poder superar miedos. Están las flores de Bach, por ejemplo, Aspen trabaja muy bien todo lo que tenga que ver con miedos infundados, que no son reales, sino que son más allá de lo que yo puedo llegar a dominar. Cherry Plum, que es la pérdida de control, el miedo a la pérdida de control, cuando no puedo controlar esto que me está pasando con ese objeto. También lo podemos ver, por ejemplo, con Crab Apple, que Crab Apple tiene que ver con la contaminación, cuando siento que hay algo sucio dentro mío que no estoy pudiendo limpiar, ¿sí? Cuando siento que hay algo que me contamina del exterior. Hay un montón de otros tratamientos, pero lo importante es poder ver y analizarme uno, la autoobservación de a qué le estoy teniendo miedo y si en realidad es a eso o hay algo que me lleva a tener la reacción sobre este objeto, ¿se entiende? Y tener la certeza de que no me va a pasar nada. Uno enfrenta los miedos y el miedo se va. ¿Por qué? Porque uno primero debe aceptar lo que debe cambiar. Primero debo aceptar que tengo algo dentro mío que se está reflejando en el afuera y eso mío lo debo sanar, lo debo evaluar y saber que el afuera nunca me puede hacer daño porque en realidad es mi propio espejo. Entonces, ¿yo sería capaz de hacerme daño? Si la respuesta es sí, entonces lo de afuera seguramente también. Si la respuesta es no, entonces tengo que tratar de tomar coraje y poder enfrentar esta situación. Lo contrario al miedo es el amor. Entonces, ¿qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué es lo que me está faltando? Amor. Amor hacia mí mismo, amor hacia mi propia
propio cuerpo, la autovaloración y sobre todo la aceptación sobre mí mismo va a ayudar a que los miedos en el afuera se disminuyan. Bueno, espero que les haya gustado, es cortito, después seguiremos describiendo más miedos, pero la verdad que no los anoté a todos y se me fueron pasando algunas, así que habrá una segunda parte. Bueno, un besito, que tengan un buen fin de semana.